Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El sonido del despertador parecía perderse en el estruendo del aguacero que caía tras la ventana. Irina apagó el despertador de mala gana y, apoyando los pies en el fresco suelo, se acercó a la ventana. Algo impensable estaba ocurriendo detrás del cristal. El viento arrancaba las hojas de las ramas y las hacía volar en distintas direcciones. Por un momento pareció que iba a arrancar de cuajo un par de troncos. Enormes gotas de lluvia rompían en pequeñas salpicaduras sobre el cristal, e inmediatamente goteaban hacia abajo. Al oír un ruido sordo en las inmediaciones, Irina se dio la vuelta y, cogiendo en brazos a su gato favorito, Musia, dijo: «Bueno, Mus, incluso la naturaleza está de luto por mi nuevo trabajo. Incluso diría que está llorando por mi situación actual». Acariciando a su favorita detrás de la oreja, la bajó al suelo y añadió: «No se puede evitar. Tenemos que irnos o moriremos de hambre, y tenemos deudas que pagar». Inmediatamente recordó la cara de odio de su antiguo jefe. No hacía tanto tiempo, todo había ido tan bien. Su trabajo favorito como dependienta a un tiro de piedra de casa, un buen sueldo, clientes que la adoraban, pero todo había cambiado en un instante. Aquel día no había ni rastro de problemas. Por la mañana, Suren, el dueño de la tienda donde trabajaba, llegó como de costumbre y se encerró en su despacho. Al cabo de media hora, saltó a la sala de ventas y gritó de rabia: «¿Dónde está el dinero? Había recibos de unos días en la caja fuerte. ¿Dónde está el dinero?». Irina le miró con ojos parpadeantes, sin entender de qué hablaba. Varias veces al día metían la recaudación en la caja fuerte, adjuntando un papel con un inventario. Los últimos días la encargada de turno había estado enferma, así que era la única que podía acceder a la caja fuerte. «Suren, anoche saqué el saldo de la caja, ¿estaba todo?», susurró asustada Irina, lo que enfureció aún más al dueño. Incluso se cubrió de sudor por la rabia, y volvió a gritar: «¿Estás loco? Ahora me acusas a mí, el hombre que te dio trabajo y te pagó el sueldo, de robarme dinero». Inmediatamente saca el teléfono, marca el número y empieza a decir algo en armenio. Cuando terminó de hablar, miró a Irina, que estaba a punto de echarse a llorar, y siseó con rabia: «Mi hermana estará aquí en un minuto, estará detrás del mostrador, y yo te estaré esperando en mi oficina. Quiero mi dinero de vuelta, lo quieras o no». Entró en el estudio, dando un fuerte portazo, e Irina permaneció de pie como si le hubieran echado un cubo de agua fría, o incluso alguna bazofia apestosa. Ella nunca había cogido nada de otra persona en su vida, y no podía robar dinero, pero el dueño tenía otra opinión. Ni siquiera escuchó nada, simplemente cogió el recibo y la echó a la calle. Era el segundo golpe consecutivo, que a Irina le resultaba muy difícil de soportar. En primer lugar, su marido, con el que habían vivido más de 5 años, se marchó. Su matrimonio no estaba despejado, pero el divorcio nunca se descartó. Se conocieron en la boda de su amiga. Vladimir era primo del novio. Irina ni siquiera se dio cuenta de que un mes después de conocerse había aceptado casarse con Boba. Todo fue perfecto durante los 6 primeros meses, pero luego su marido cambió mucho. Empezó a llegar tarde, a citar el trabajo y a pasar cada vez menos tiempo hablando con ella. «Lo entiendo, no trabajas, te aburres, búscate un hobby o sal con tu novia». Irina intentó hablar con él varias veces, quería ir a trabajar, pero su marido seguía repitiendo lo mismo como una lección aprendida. «Quiero llegar a una casa donde la comida huela bien, mi mujer no esté exprimida como un limón después del trabajo y mis hijos rían felices. ¿Qué es lo que no entiendes? Será mejor que lo pienses». Irina, que soñaba con tener un hijo, estaba de acuerdo con su marido, así que cuando se enteró de que estaba embarazada se puso muy contenta. Desde el primer día, empezó a dar muchos paseos, a escuchar música clásica e incluso a hablar de vez en cuando al bebé, creyendo que podía oír. Todo iba bien, sin signos de problemas, pero un día, cuando estaba embarazada de 4 meses, empezó a tener fuertes dolores en mitad de la noche. Como si fuera a propósito, su marido volvió a llegar tarde esa noche. Irina intentó llamarle, pero su teléfono no estaba disponible. Cuando llamó a una ambulancia, ni siquiera pudo reunirse con ellos, al encontrarse en estado de semi-inconsciencia. Irina se despertó en la sala. Cuando el médico entró a verla, al preguntarle si la niña se había salvado, desvió la mirada y dijo: «Si te hubieran traído aunque fuera media hora antes, el bebé habría tenido una oportunidad, pero lo siento, no pudimos hacer nada». El cónyuge, que no llegó al hospital hasta el día siguiente a la hora de comer, intentando tranquilizar, dijo: «Bueno, no pasa nada, las cosas pasan, tendremos más hijos, no tenemos que suicidarnos».
Estas palabras apuñalaron a Irina en el corazón. Se sentó en la cama y, conteniendo los sollozos, empezó a hablar. ¿Pasaron cosas? Ya sabes, era nuestro bebé. Tenía latido, estaba hablando con él. Entonces, de repente, miró a su marido de tal manera que él intentó apartar la mirada. ¿Dónde estabas aquella noche? Los médicos dijeron que si hubiera sido media hora antes, el bebé seguiría vivo. Entonces, de repente, empezó a golpearle con los puños donde podía. Irina no se contuvo y rompió a llorar. ¿Entiendes? Sollozó, casi gritando, que si hubieras estado en casa y me hubieras traído aquí enseguida, nuestro hijo aún estaría vivo. Vladimir dijo algo, intentó justificarse, pero Irina ya no le oía. Realmente sentía que era culpa de su cónyuge haber perdido al bebé. Todos los días siguientes fueron iguales. Se quedó tumbada en casa, con la mirada fija en un punto, mientras por sus mejillas corrían lágrimas interminables. Le parecía que nunca perdonaría a su marido por aquello, pero Vladimir había cambiado mucho desde aquel incidente. Intentó por todos los medios rodear a Irina de cuidados y atenciones. Intentaba pasar todos los fines de semana con ella, y rara vez se quedaba hasta tarde por las noches, sorprendiéndola siempre con flores o algo sabroso. Poco a poco, Irina se fue descongelando y, cuando se enteró de que estaba embarazada de nuevo, se llevó una gran alegría. Pero ni aquella vez ni las siguientes consiguió dar a luz. El embarazo acabó en aborto prematuro, y su alma volvió a quedarse vacía. Para Irina, cada vez era un golpe fuerte, tras el cual no podía recuperarse durante mucho tiempo. Pero fue su cónyuge quien le infligió el peor daño. Un día llegó a casa y dijo: «Ya no puedo hacer esto. Dios sabe que he hecho todo lo que he podido. He aguantado tu depresión, tus rabietas, pero no puedo seguir así». Caminando hacia el armario, empezó a recoger sus cosas con bastante calma, y sin mirar en su dirección continuó: «Necesito una familia completa, una esposa normal que pueda dar a luz, y he conocido a una mujer así. Pero, por favor, no te metas en una relación conmigo». Irina le escuchó en silencio y quiso contárselo todo, pero de pronto pensó que probablemente era mejor para los dos. Llevaban mucho tiempo distanciados, y lo más probable era que no hubiera nada bueno en su matrimonio. Pero cuando Vladimir se marchó sin despedirse siquiera, ella rompió a llorar. Le dolía que un hombre que había vivido con ella tantos años pudiera acabar tan fácilmente con sus vidas. También le dolía que él, que en realidad había sido el responsable de que ella perdiera a su primer hijo, ahora la culpara de todo. Tras la marcha de su marido, Irina estuvo varios días sin saber qué hacer. No entendía cómo seguir viviendo, porque todos estos años no había trabajado, sino que solo vivía en casa y cuidaba de su marido. Lo más frustrante era que había sido él quien la había disuadido de trabajar y ahora la había abandonado en la indigencia. Afortunadamente, un día apareció un anuncio en la puerta de una tienda de comestibles del barrio en el que se invitaba a solicitar un puesto de dependiente. Para sorpresa de Irina, la aceptaron de inmediato y fue como si volviera a vivir. El dueño le pagaba generosamente y ella estaba encantada de tratar con los clientes. Así que cuando Suren denunció la desaparición del dinero se quedó de piedra. Irina se dio cuenta casi de inmediato de que le habían tendido una trampa descarada, pero quién y por qué seguía siendo un misterio. El tendero no estaba tan mal. La echó por la puerta el mismo día. Así que, me devuelves todo el dinero robado en un plazo determinado, y nos olvidamos el uno del otro, y si no, tengo una copia de tu pasaporte, lo sacaré de debajo de la tierra. La marcha de su marido, la pérdida de su trabajo, su deuda con Suren, todas estas cosas sacaron por completo a Irina de su rutina. No quería vivir, pero no había nada que hacer, así que tuvo que buscar una oportunidad para volver a ganar dinero. Al no tener ni estudios ni experiencia, era difícil encontrar algo decente, e Irina ya no se sentía atraída en absoluto por el comercio. Intentó conseguir trabajo como administrativa en un salón de belleza, pero le dejaron claro que les gustaría ver a alguien más joven. Irina pensó en resentirse, porque aún no había cumplido los 30, pero al recordar su reflejo en el espejo se dio cuenta de que no debía hacerlo. Desde que su marido se había marchado, su aspecto había empeorado. Le daba igual lo que se pusiera, no quería maquillarse ni peinarse, no tenía brillo en los ojos. Luego intentó conseguir trabajo en una cafetería, pero también allí la rechazaron. Irina empezaba a desesperarse, porque su deuda con Suren no había desaparecido. Si no hubiera sido por una compañera de clase que conoció por casualidad, no habría sabido qué hacer. Ese día Irina fue a la tienda a comprar alimentos, y en la caja registradora oyó a sus espaldas: «Irka, ¿eres tú?». Cuando se volvió, vio a Katerina, con la que había estudiado juntas.
Cuando salieron de la tienda, se sentaron largo rato en el café de enfrente, hablando de la vida. Cuando Irina se quejó de que no encontraba trabajo, Katerina dijo de repente: «Escucha, mi tía trabajó como limpiadora en la oficina de una empresa comercial durante mucho tiempo, pero ahora lo ha dejado por motivos de salud. Sé de buena tinta que están buscando a alguien que la sustituya. Deja que te mande un mensaje con la dirección, ve y habla con ella». Escribiendo en una servilleta donde se encontraba la empresa, añadió: «Desde luego, no es lo ideal para una mujer joven como tú, pero es mejor que nada, sobre todo porque estás presionada por las deudas. Tal vez encuentres algo más, pero por ahora es solo esto». Irina fue a la oficina ese mismo día. Cuando la joven secretaria, que parecía más bien una colegiala, supo a qué había venido, le pidió que esperara y salió. Cuando volvió un par de minutos después, le dijo: «Te llevaré con la subdirectora. Se llama Olga Vladimirovna, suele hacer las entrevistas». Un poco más tranquila, añadió: «Ten cuidado, es muy difícil hablar con ella, pero casi todas las decisiones dependen de ella». Por alguna razón, Irina se imaginó a una mujer severa de unos 40 años, con voz ronca y labios pintados de colores brillantes. En realidad, cuando entró en el despacho, solo el carmín brillante de los labios carnosos de la joven coincidía con la imagen imaginada. Olga Vladimirovna era una rubia esbelta y alta que miró a Irina con aire apreciativo y dijo sin saludar: «¿Eres una limpiadora? No creo que seas adecuada para nosotros». Irina se quedó estupefacta, no esperaba una respuesta así, y encima desde la puerta de casa. Intentó decir, confusa: «¿Pero por qué? Ni siquiera sabes nada de mí. Soy responsable, trabajadora, puntual». Sin escucharla, dijo secamente sin apartar los ojos del ordenador: «¿No fui claro? No eres adecuado para nosotros. Sé cómo conseguirlos. Los pensionistas no se casan o se van de baja por maternidad, pero la gente como tú sí». Irina, decidiendo que no tenía nada que perder, soltó: «No volveré a casarme, no puedo tener hijos y necesito un trabajo urgentemente. Tengo una deuda enorme, tengo que pagarla, y en general, pronto no tendré ni para comer. Te ruego que me aceptes, por favor. No se arrepentirá». Dijo las últimas palabras con voz temblorosa, a punto de echarse a llorar, y de repente la voz de un hombre sonó detrás de ella. «Olga, ¿qué está pasando aquí? Supongo que la chica vino a solicitar un trabajo con nosotros». «¿Cómo qué?». Irina se volvió y vio a un hombre alto y apuesto. Sin darse cuenta de a quién le había hecho la pregunta, dijo inmediatamente en voz baja: «Quiero trabajar como limpiadora, realmente necesito este trabajo». «Lo he entendido», sonrió el hombre, y añadió, dirigiéndose ya a la chica de la mesa: «Olga, necesitamos de verdad una limpiadora. No veo motivo para negarse, sobre todo si la persona tiene tantas ganas». La secretaria, al enterarse de que se la habían llevado, casi susurró: «Ha tenido suerte de que viniera Andrei Andreyevich, nuestro director, porque esta, como la llamamos, el cardenal gris, toma sus propias decisiones a sus espaldas. Luego decía que nadie viene a instalarse y que nadie ha limpiado nuestra casa en una semana». A partir del día siguiente Irina empezó su nuevo trabajo, pero cada vez que se enfrentaba al cardenal gris en la oficina veía su mirada desagradable. Cada vez que podía, la subdirectora intentaba meterse con ella. Dejaba el cubo en el lugar equivocado, o limpiaba el despacho a destiempo, o cualquier otra cosa. Irina escuchaba en silencio e intentaba mantenerse lo más alejada posible. No era un trabajo fácil. Tenía que mantener 15 despachos perfectamente limpios durante todo el día, así como pasillos y escaleras, aseos y zonas de fumadores. Los primeros días, Irina llegó a casa sin apenas poder mover los pies. Después de ducharse, caía muerta, sin acordarse siquiera de que no le dolía comer. Solo el pensamiento de su deuda con Suren la hacía soportarlo todo. Pocos días después de empezar en su nuevo trabajo, Irina tuvo otro problema. Cuando llegó a la oficina por la mañana, intentó entrar, pero el guardia de seguridad que estaba de turno le cerró el paso y le dijo: «¿Qué es esta muñeca que tenemos aquí? Sugiero, por así decirlo, para familiarizarse, hacer amigos». Irina intentó responder con tacto: «Por favor, déjenme pasar, llegaré tarde». Pero el hombretón de 2 metros de altura no se detuvo. Intentó coger la mano de Irina, sonriendo irónicamente, diciendo: «No deberías decir que no. Todo el mundo sabe que es mejor vivir tranquilamente conmigo, por así decirlo, así que vete y piénsatelo. Cuando vuelvas a casa esta noche, me dirás lo que piensas, o mejor aún, escríbeme un número de teléfono». Galina, la secretaria con la que se había hecho amiga, le advirtió inmediatamente del incidente: «Ten cuidado con ese tipo.
No sé quién es en el castillo, pero ella es la que lo trajo aquí. Nos han dicho que es su agente, que delata a todo el mundo cada vez que puede. La chica cerró la puerta del despacho y añadió en voz baja. Sé que tiene antecedentes penales, pero no sé por qué. De todos modos, es un mal tipo, así que mantén los ojos abiertos y no te involucres. Anton, que así se llamaba el guardia, resultó ser en realidad un tipo insolente y odioso, que no daba a Irina ninguna salida. Ahora había una persona más, además del subdirector, con la que ella trataba de evitar encontrarse. Pero cada encuentro con el director le daba una alegría. Andrei Andreyevich siempre sonreía, recordaba los nombres de todo el personal de la oficina y siempre se interesaba por lo que ocurría. Cuando veía a Irina, siempre la saludaba y le decía: ¿Qué tal? ¿Qué tal con la diosa de la limpieza de la oficina? ¿Todo bien? Cuando oía una respuesta afirmativa, añadía: si tiene algún problema o pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Galina, oyéndole decir esto a Irina, y viendo lo agradecida que le miraba un día, dijo: ¿te imaginas qué clase de hombre es? Su mujer se está muriendo, los médicos dicen que no pueden hacer nada, pero él no se da por aludido y tiene tiempo para pensar en todos nosotros. Al enterarse de que su mujer tenía cáncer, Irina preguntó temerosa: ¿no hay nada que podamos hacer para ayudar? Podríamos llevarla al extranjero, comprarle medicinas. Galina sacudió la cabeza contrita y replicó: ¿sabes cuánto tiempo lleva enferma? Andrei Andreyevich pasa todo su tiempo libre en el hospital. Dicen que han intentado todo lo posible, pero cada vez está peor. Parece tan sonriente, pero sus ojos parecen tan tristes. Galina suspiró, e inmediatamente añadió: fui un par de veces con documentos para firmar y parecía que tenía lágrimas en los ojos. Puedes ver cómo sufre el pobre hombre. Tan joven, guapo, bueno, rico, pero ya ves qué mala suerte tiene. Desde aquel día, Irina pensaba a menudo en el director, y ahora se daba cuenta de lo difícil que le resultaba no delatar su dolor, sus emociones. Ahora ella sabía que todos los días, después de terminar el trabajo, él iba al hospital y pasaba el resto del tiempo en la habitación de su esposa moribunda. Según Galina, la esposa de Andrei Andreyevich era una mujer muy simpática y amable que solía venir a menudo a su oficina. Se comunicaba fácilmente con todo el mundo, sin hacer distinciones por rango o edad. Al mismo tiempo, en uno de los mayores centros oncológicos de su ciudad, una mujer yacía en una sala separada. Podría decirse con más exactitud que era un esqueleto cubierto de piel, ya que la enfermedad había desgastado su joven y floreciente belleza. Un hombre se sentó en la silla junto a la cama y, cogiéndole la mano, le acarició y besó la palma. «Cariño, mi amor», susurró, «todo va a salir bien. Te quiero mucho, todo va a salir bien». De repente, la mujer abrió los ojos y, con voz débil, dijo: «Lo sé, Andrew. Yo también te he querido siempre mucho. Sabes, he estado pensando, me queda muy poco, y ni te cuento, así que he decidido legar algo, pero no sé a quién». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó: «Creo que debe ser una obra de caridad, ayudar a alguien que realmente lo necesite». Mirando a su marido, la mujer empezó a hablar de nuevo. «En casa, en mi joyero, tengo esta preciosa pulsera antigua. Lo heredé de mi bisabuela. Lo llamo brazalete de la buena suerte, y realmente me ha traído muchas cosas buenas». Andrei Andreyevich miró sorprendido a su mujer y le preguntó: «Anushka, ¿a quién se lo doy? ¿Quieres legárselo a alguien en concreto?». La mujer, sonriendo débilmente, respondió en voz baja: «Esa es la cosa, no. Le digo a Andriusha, este es por así decirlo mi gesto de despedida de caridad. Sé que puedes identificar quién está desesperado, quién es difícil, quién necesita ayuda, apoyo, a esos les darás». Haciendo otra pausa, Ana pidió agua y, tras beber unos sorbos, dijo: «Pero no debe ser un niño o un adolescente, pueden hacer frente fácilmente a sus problemas, y no apreciarán el regalo. Debería ser una mujer, bueno, por ejemplo, de mi edad. Creo que sin duda le ayudará». Suspirando pesadamente, la mujer volvió a cerrar los ojos, y Andrei Andreyevich permaneció sentado junto a la cama de su esposa sin saber qué hacer. Se dio cuenta de que su mujer estaba a solo unos días de distancia y que cualquier día podría quedarse solo, con sus dos hijas pequeñas en brazos. Adoraba a las niñas y hacía todo lo posible por sus gemelas, pero cada vez le resultaba más difícil explicarles dónde estaba su madre y por qué no estaba en casa. Después de esperar a que su mujer se durmiera, Andrei se levantó lentamente y salió de la habitación. Cada vez que dejaba a su mujer, temía que aquel día pudiera ser el último. Solo ahora se daba cuenta de que, por muy enferma que esté una persona cercana a ti, nunca puedes estar preparado para su muerte.
Al día siguiente, nada más entrar en la oficina, vio a Galina llorando, y sintió que el corazón se le estrujaba dolorosamente. La muchacha, sollozando, empezó a hablar. Andrei Andreyevich, llamaron del hospital, dijeron que no podían localizarte. Tu esposa está muerta. La muchacha no contuvo las lágrimas, y él se quedó parado un minuto, como intentando darse cuenta de lo que había pasado, y luego, rápidamente, casi corriendo, salió. Irina, al entrar en el despacho de la secretaria como de costumbre antes del trabajo, se encontró a su amiga con un rugido de voz. Sin entender nada, buscó rápidamente un sedante en el botiquín y se lo dio a Galina en un vaso. En media hora toda la oficina se enteró del duelo, y todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, a apoyar al jefe. Se compraron coronas de flores, se recaudó dinero, aunque Galina oyó cómo el adjunto de Andrei Andreyevich se lo contaba a su amigo el guardia de seguridad. ¿Por qué necesita nuestras limosnas? Puede darnos a cada uno esa cantidad y yo tengo que arrancarme para contribuir. Galia también lo oyó y se lo dijo indignada a Irina. ¿Te imaginas al cabrón? Siempre tiramos dinero para apoyar a una persona en caso de pena o alegría, no importa si tiene dinero o no. Especialmente Andrei Andreyevich, siempre está dispuesto a ayudarnos a todos. Yo personalmente no siento pena, pero esta zorra, que cobra un sueldo como el mío durante un año, siente pena por una cosa tan pequeña. Haciendo un gesto en el aire similar a cuando las manos se aprietan alrededor de algo, añadió entre dientes apretados. Estrangularía al bastardo. Durante varios días Andrei Andreyevich no apareció por la oficina, ocupándose del funeral, y cuando vino a trabajar Irina se quedó de piedra. En pocos días, el director se había vuelto muy demacrado. Tenía ojeras, su mirada era confusa. En las pocas semanas que llevaba trabajando en la oficina, él había entrado por primera vez sin una sonrisa, limitándose a saludar en voz baja. En ese momento, creyó darse cuenta por primera vez de lo realmente duro que puede ser para alguien que ha perdido a un ser querido. No es como cuando te marchas sin más, como hizo su ex marido. A ella le parecía que la vida se había acabado, pero aquí había un hombre que se había quedado con 2 hijos, y seguía viviendo y trabajando. Irina quería decirle algo tranquilizador a su jefe, apoyarle de alguna manera, pero sabía perfectamente quién era ella y quién era él. Pero un par de semanas después del funeral de su mujer, de repente le pidió que fuera a su despacho. Al principio, Irina estaba confusa, nunca le había ocurrido algo así. Lo primero que pensó fue que tal vez había hecho algo mal en su despacho al limpiar, o que el cerrajero se había quejado, pero resultó no ser ni lo uno ni lo otro. En cuanto entró en el despacho del director, Andrei Andreyevich, sacando algo en una pequeña bolsa, dijo: «Aquí tiene. Esto te fue legado». Irina abrió la bolsa sin decisión y sacó la pulsera preguntando confusa: «¿Legado? ¿A mí? Pero si nunca le he pedido nada a nadie. Debe ser caro». Andrei Andreyevich la invitó a sentarse y le contó el último deseo de su esposa. Luego miró tristemente a Irina y añadió: «Pensé durante mucho tiempo que puede ayudar a esta cosa, y lo más importante, que lo necesita más, y lo siento. Me decidí a darle a usted. Solo supongo que una mujer tan joven no solo iría a fregar los pisos en la oficina, por lo que la necesidad forzada». Luego guardó silencio un momento y, por las lágrimas que asomaron a sus ojos, Irina se dio cuenta de que en ese momento se acordaba de su cónyuge, y empezó a hablar de nuevo. «Por cierto, Anushka también dijo que esta pulsera trae buena suerte, así que creo que si la llevas siempre puesta todo cambiará a mejor en tu vida». Después de oírlo todo, Irina casi llora. No podía creer lo que estaba ocurriendo, y estaba locamente agradecida a su jefe por esta extravagante joya. Inmediatamente se puso la pulsera en la mano y dijo en voz baja: «Muchas gracias, guardaré este artículo como un tesoro. Es muy inesperado para mí». Le chocó mucho que unos completos desconocidos intentaran ayudarla. Nadie le había hecho nunca semejantes regalos, tratando de ayudarla. Cuando se lo contó a Galina, lloró. «Te dije que su esposa era una persona de buen corazón, y Andrei Andreyevich siempre estaba dispuesto a ayudar a nadie, aunque ahora que le ayudaría. Hay dinero, pero tratar de quedarse solo con 2 hijos, e incluso niñas. No todas las mujeres pueden soportarlo, pero aquí hay un hombre». Luego pidió ver la pulsera, la hizo girar en sus manos durante largo rato diciendo: «Es algo hermoso, debe ser caro. Las piedras son brillantes, tal vez diamantes o diamantes». Andrei Andreyevich es un buen hombre, dio las joyas exactamente como estaba previsto, lo necesitará más que nadie. ¿A quién está regalando joyas Andrei? Una voz vino de detrás de mí, haciendo que ambos dieran un respingo. Olga Vladimirovna se paró en el umbral de la puerta y la miró con rabia.
Irina arrebató rápidamente el brazalete de las manos de Galina y lo escondió a sus espaldas como una niña. Zam se acercó a ella, y tratando de sonreír con buen humor le dijo: «No te comeré ni a ti ni a esa baratija que te regaló tu jefe. Su mujer acaba de morir y ya está regalando joyas». Tiró de la manga de Irina, y la pulsera cayó al suelo de la sorpresa. La primera en recogerlo fue la jefa, y le echó un largo vistazo. Irina pudo ver que su cara se ponía roja de ira y, literalmente entre dientes, susurró: «¿Qué hace haciéndote un regalo tan maravilloso?». Lo vi en la mano de su mujer, me encantan esas cosas. Luego, con una mirada de odio hacia Irina, añadió: «Si no hubieras venido a solicitar el trabajo entonces, quizá esto sería mío ahora». Sin esperárselo, Irina le arrebató bruscamente la pulsera y la guardó rápidamente en una bolsa. Incluso tuvo miedo de ponérsela en el brazo delante de ella, y cuando la jefa se marchó le pidió a Galina que guardara las joyas en la caja fuerte hasta el final de la jornada laboral. «No me gustaría perder algo tan preciado para mí el primer día», le dijo a su amiga. Al anochecer, cuando estaba a punto de irse a casa, se acercó de nuevo a Galia, y cogiendo el brazalete le preguntó: «Usted debe saber dónde está enterrada la esposa de Andrei Andreyevich, por favor dígamelo. Quiero ir a su tumba para agradecerle el testamento. Mañana tengo el día libre, así que iré directamente desde la mañana». A la mañana siguiente se levantó y fue directamente al cementerio, cuya dirección le había dado Galina. Primero entró en el pequeño templo de la entrada y puso una vela, dando gracias a Dios por todo. Luego, casi inmediatamente, encontró la tumba de Ana. Sus pies parecían conducirla a un túmulo con muchas flores frescas. Desde la fotografía de la cruz de madera, la miraba una mujer hermosa y sonriente. Irina pensó en aquel momento que Andrei Andreevich y ella tenían sonrisas parecidas, y ambos unos ojos muy amables. Al acercarse a la cruz, Irina dejó el ramo de rosas, pasó la mano por la madera lisa y habló en voz baja: «Ahí estás. Quiero creer que puedes oírme ahí, y te agradezco el regalo. Muchas gracias, y prometo guardarlo en tu memoria». Irina se pasó la mano por las joyas que llevaba en el brazo y añadió en voz baja: «Espero que realmente traiga buena suerte y me ayude a cambiar algo en mi vida». Tras permanecer un rato más junto a la tumba, salió. Pensaba ir a casa de Suren ese día, aunque no quería. Cuando recibió su primer sueldo, decidió pagar al menos una parte a la deuda por todos los medios, aunque ni siquiera entendía cómo podría sobrevivir con la cantidad restante. Suren estaba en el acto, y al verla preguntó sorprendido: «¿Estás diciendo que ya has pagado tu deuda?». «Kudos, kudos». Galina extendió el sobre y, como disculpándose, dijo: «Suren, no tengo toda la cantidad de una vez. Acabo de conseguir un nuevo trabajo, pero te lo daré cada mes de mi sueldo. Aquí está el primer plazo». El amo la miró con desdicha, pero cuando empezó a quitarle el sobre de las manos la sujetó por la muñeca. «Vaya, vaya, vaya», chasqueó la lengua, «¿qué cosa? Lo juro por mi madre, no hay otra igual en el mundo». Le hizo girar la mano sin dejar de sujetarle la muñeca y contempló embelesado el enorme brazalete. Entonces, de repente, levantó los ojos hacia ella, ardiendo con un brillo travieso, e hizo una repentina sugerencia: «Mira, ¿para qué necesitas una cosa así? Te diré que, dámelo y perdonaré toda tu deuda». En el poco tiempo que había trabajado para Suren, Irina había llegado a conocer demasiado bien a su antiguo jefe. Nunca hacía nada en su perjuicio ni en su detrimento. Siempre sacaba el máximo partido de todo. Irina se dio cuenta enseguida de que el precio del brazalete era muchas veces superior a lo que le debía a Suren. De lo contrario, ni siquiera se habría molestado. Además, ella sabía por sus propias historias que Suren era demasiado versado en cosas antiguas, por lo que no ofrecería sin más un intercambio tan aparentemente desigual. «No, lo siento, Suren», dijo Irina secamente, «esto es muy importante para mí, y no me separaré de él aunque me acabe el último trozo de pan». El antiguo jefe apretó los puños, lo que siempre indicaba que a continuación habría gritos airados. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Suren empezó a gritar: «No eres agradecido. Te he permitido pagar tu deuda a plazos, me he ocupado de la situación de una pobre mujer, ¿y me niegas una baratija? Entonces escúchame bien. Quiero toda la cantidad en una semana, ¿me oyes?». Golpeando la pared con todas sus fuerzas con el puño, gritó aún más fuerte: «Si no tengo el dinero en una semana, encenderé el contador. Espero no tener que explicar qué es eso». Jurando en armenio, gritó una última maldición mientras se marchaba. «¡Idiota!». Irina volvió a casa sin ningún ánimo. Conocía el carácter de Suren y estaba segura de que cumpliría su promesa si no le devolvían el dinero en el plazo previsto.
En su mente se daba cuenta de que Suren intentaba sacar provecho de todo esto y sacarle todo el dinero posible, pero ella no podía hacer nada. Mientras tanto, trabajar en la oficina le resultaba cada vez más insoportable, no ya físicamente, sino mentalmente. Si la fatiga del trabajo físico pasó de la noche a la mañana, los residuos de los insultos y humillaciones del diputado no hicieron más que crecer como una bola de nieve. Sam la había estado molestando desde el primer día, pero después del incidente de la pulsera, fue como si la hubiera puesto en su lista de enemigos personales. No pasaba un día sin que le gritara a Irina, y siempre lo hacía cuando Andrei Andreevich no estaba en la oficina. A veces Irina pensaba que estaba dispuesta a dejarlo todo y huir, pero entonces recordaba su deber y las amenazas de Suren. Tratando de evitar los encuentros con esta huidiza persona, Irina cada vez que la veía u oía, se escondía en algún lugar y trataba de esperar a que pasara. Uno de esos días en que Irina oyó la voz de Suede, se escondió en la sala de inventario, que estaba junto a la sala de fumadores. Esperaba a que pasara, pero sin darse cuenta fue testigo de la conversación. La supervisora entró en la sala de fumadores y, tras un par de segundos, le dijo a alguien: «Hey, estoy tan harto de esto. No puedo esperar hasta el martes». Una voz masculina que a Irina le resultó familiar respondió inmediatamente: «No te lo tomes todo a pecho. ¿Qué va a cambiar el martes? ¿Vas a ser presidente o vas a volar a España otra vez?» Sam bajó la voz, pero Irina seguía oyendo sus palabras a través de la delgada pared. «Eres un tonto, Anton. Tómalo más alto. Si lo que planeo tiene éxito, podré volar a España cada mes». «Ojalá lo hubiera compartido», refunfuñó el guardia con descontento, e Irina no dudó de que era él. Se hizo el silencio unos instantes, tras lo cual la mujer tomó la palabra. «Verás, llevo una semana intentando que mi jefe negocie, y por fin ha accedido. No es solo una negociación, es mi llave a la puerta de un futuro brillante, porque solo yo sé que esta negociación fracasará. En cuanto nuestro Andrei Andreyevich firme un documento sobre estas negociaciones, podremos considerar que soy el nuevo director». Irina no podía creer lo que oía, y el guardia dijo en ese momento con entusiasmo: «Olga, eres una cabezota, estás loca. Espero que no te olvides de tu fiel amigo Antoska, y me hagas jefe de seguridad». Irina permaneció un rato sentada en la pequeña habitación, pensando cómo informar a su jefe de lo que había oído, sin darse cuenta de que la pareja había abandonado la sala de fumadores. Se dio cuenta de que no había mucho tiempo, era jueves, lo que significaba que quedaban 2 días laborables hasta el martes en cuestión, y 2 fines de semana en los que el director definitivamente no estaría trabajando. Durante todo el día Irina intentó sacar tiempo para ir a ver a Andrei Andreevich, pero siempre había cosas urgentes que hacer. Al final, cuando por fin se armó de valor para ir a su despacho por la tarde, Galina le dijo de repente: «Oh, ya se ha ido. Lo que pasa es que una de sus hijas tiene un defecto cardíaco. Una niña tan pequeña, y ya una enfermedad tan terrible. Dicen que incluso tienen que hacer algún tipo de cirugía de inmediato». Irina miró a la puerta del despacho del director y preguntó confusa: «¿Y no va a volver hoy?» «Estás loca», dijo Galina indignada. «Ya te he dicho que fue al hospital con su hija. Mi tía trabaja allí, así que dice que lo vio allí». Luego, como si hubiera recobrado el sentido, añadió en voz más baja: «No se lo digas a nadie. Andrei Andreyevich no le dice a nadie, por lo que no cree que sea necesario. ¿Sabes lo preocupado que está? Cuando se fue, no tenía cara. No es suficiente que acaba de enterrar a su esposa, y ahora este ataque. Para que lo sepas, te lo dije en confianza». Irina se juró a sí misma que por todos los medios sería capaz de advertir a su jefe sobre el complot, pero no fue tan fácil. Ni al día siguiente ni el lunes se presentó el director a trabajar. Se enteró por Galina de que estaba tratando con su hija. Al ver lo disgustada que estaba Irina, preguntó sorprendida: «¿Para qué lo necesitas? Se supone que estará aquí mañana, está en negociaciones», dijo Irina confusa. «Sí, lo sé, pero mañana será demasiado tarde». Salió del despacho sin saber qué hacer, y Galina se encogió de hombros sorprendida y dijo a su paso: «¿Qué es tan tarde? No lo entiendo». Irina ya no la oyó, vio a Olga Vladimirovna al final del pasillo charlando alegremente con el mismo guardia. Estaba de buen humor, cosa rara. Irina no sabía de qué hablaban, pero oyó un fragmento de una frase: «Las cosas están funcionando bien». Quedó claro que esta mejera no había renunciado a su idea de inculpar a Andrei Andreevich, e incluso se alegraba de su ausencia. Todo parecía estar a su favor, e Irina temblaba de indignación. Decidió que aún le quedaba una última oportunidad para contárselo todo al director, y decidió hacerlo justo antes de las negociaciones.
A la mañana siguiente se fue a trabajar, habiendo pensado claramente qué y cómo se lo diría a Andrei Andreyevich, pero algo salió mal. Irina iba al trabajo en autobús. Tardaba unos 30 minutos y nunca llegaba tarde. Siempre llegaba 10 minutos antes, pero ese día el autobús se detuvo en cuanto había recorrido un par de paradas. El tráfico estaba bloqueado, había habido un accidente grave. Permaneció sentada en silencio durante los primeros 15 minutos, pero luego empezó a ponerse nerviosa. En aquel momento no le preocupaba tanto llegar tarde como no tener tiempo de avisar a Andrei Andreyevich antes de las negociaciones. No era realista caminar, el retraso sería aún mayor, así que decidió hacer sacrificios. Pidió al conductor del autobús que la dejara bajar y enseguida llamó a un taxi, sin pensar en lo que le costaría. Entró casi corriendo en el despacho y, olvidándose de saludar, preguntó inmediatamente a Galina: ¿Han comenzado las negociaciones? Tras recibir una respuesta afirmativa, Irina se apresuró a entrar en el despacho, sin escuchar siquiera los gritos indignados de su amiga. Entró en la oficina como una furia y gritó desde el umbral: Andrei Andreyevich, le ruego que no firme nada. Le están tendiendo una trampa, créame, por favor. La gente de la oficina la miraba como si fuera un fantasma, pero solo el Castillo sabía de qué hablaba y estaba dispuesto a mirarla fijamente. El director miró atentamente a Irina, luego los documentos, abrió su agenda y empezó a comprobar los detalles. Cuando terminó, Andrei Andreyevich tiró los documentos sobre la mesa, se levantó y dijo: No sé quién de ustedes necesitaba esto, pero no tienen suerte, y desde luego yo no lo firmaré. Tomando a Irina bajo el brazo, añadió, dirigiéndose ya a ella: Y a ti, Irina, me gustaría pedirte que vinieras a mi despacho. Creo que tenemos que hablar un poco más. Ya en el despacho del director, Irina lo contó todo, empezando por el momento en que se escondió en el almacén. Después de escucharlo todo con atención, Andrei sonrió y dijo: No tienes ni idea de lo que has hecho por mí. Me has salvado. Muchas gracias, nunca lo olvidaré. Ese mismo día, apenas un par de horas después, Irina estaba limpiando el pasillo cuando la odiada Zamoka saltó del despacho del director. Al ver a Irina, gritó con odio en su dirección: Maldito seas, te odio. Ojalá estuvieras muerto. Tras gritar todo esto, se marchó a su despacho dando un sonoro portazo. Galina, que se asomó al grito, preguntó sorprendida: ¿Qué fue eso? ¿Te hizo eso? Bueno, ya sabes, hay una razón para eso. Sonrió satisfecha y añadió: El jefe despidió a esa señora, así que puedes vivir en paz. No entiendo por qué es culpa tuya. Irina sonrió enigmáticamente a su amiga, decidiendo contarle los detalles de la historia más tarde, y siguió limpiando. Estaba contenta de haber podido ayudar a Andrei Andreyevich y de no tener que seguir las órdenes del ayudante del sheriff. Por primera vez en mucho tiempo, volvía a casa animada. Todo había salido bien y estaba satisfecha con lo que había hecho. Pero al día siguiente el ánimo volvió a estropearse irremediablemente. Galina la recibió desde primera hora de la mañana y la arrastró hasta su despacho, susurrando excitada: No tienes ni idea de lo que ha pasado aquí esta mañana. Nuestro director llegó temprano, como de costumbre, y descubrió que faltaban algunos documentos importantes de la caja fuerte. Empezó a interrogar a los guardias sobre quién podría haber entrado en la oficina después de que él se fuera y robarlos, y no pudieron decir nada. Luego, haciendo una pausa significativa, volvió a susurrar: Adivina quién estaba en seguridad esta noche. Me parece que la participación de nuestro Antoska no fue el único que perdió documentos, pero ya ves, ningún ladrón es capturado. Eres secretaria, así que debes saberlo. ¿Eran documentos importantes para el director? Preguntó Irina a su amiga. El que escuchaba, como si temiera que alguien les estuviera oyendo de nuevo, comenzó a susurrar rápidamente: ¿Qué le parece? Todos los negocios tienen al menos algunos asuntos turbios, esqueletos en el armario que nadie debería conocer. Nuestro director tenía esos trapos sucios que mantenía cuidadosamente ocultos, pero aparentemente no. Tengo miedo si se hacen públicos. Irina no entendía de qué hablaba su amiga, pero la forma en que estaba agitada hablaba de la gravedad del problema. En ese momento tuvo la sensación de que, puesto que el turno era de Anton, no estaba exenta de la gamuza despedida. Muy pronto tuvo confirmación de ello. Se acercaba el anochecer, cuando Irina estaba terminando el último armario, Galina entró corriendo. Los ojos le ardían febrilmente, agarró a su amiga del brazo y la arrastró fuera. A menudo salían fuera si querían hablar de algo que no querían que oyeran los demás. Galina reventaba de ganas de hablar, y solo cuando estuvo a las puertas del despacho empezó a despotricar.
Os podéis imaginar que ese cabrón, bueno, nuestro ante tuvo las agallas de venir a la oficina, o mejor dicho, primero la llamó el jefe para preguntarle por los documentos. No sé lo que le dijo por teléfono, pero le pidió que viniera para hablar. Dándose la vuelta, como si temiera que alguien la oyera, Galina prosiguió de inmediato. No tienes ni idea de lo que estaba pasando ahí dentro. No podía ni respirar, quería oírlo todo. Los documentos realmente aparecieron en casa de Zamosha, obviamente no sin la ayuda de su novio. Entonces ella le exigió a Andrei Andreyevich tal suma por ellos que me da miedo decírtelo. Vivirías con ese dinero durante un año, si no más. Irina escuchó a su amiga, temerosa de interrumpirla, pero entonces no pudo soportarlo y preguntó asustada. ¿Y él? ¿Está de acuerdo? Galina le hizo un gesto con la mano y murmuró descontenta. No interrumpas, claro que no. Esa serpiente ha dicho que le da un par de días para pensárselo, y que si no paga, llevará los papeles a quien corresponda, y entonces irá a la cárcel seguro. ¡Qué pesadilla! ¿Por qué nuestro director tiene tan mala suerte? Era evidente que Galina estaba a punto de echarse a llorar, y el humor de Irina no era mejor. Se quedaron un rato discutiendo y volvieron a la oficina justo cuando el director salía de su despacho. Andrei Andreyevich parecía muy desconcertado, sin prestarles atención al principio. Luego levantó la vista, les dirigió una mirada confusa y se fue a casa. Durante los 2 días siguientes, ella y Galina vivieron en la ignorancia, limitándose a especular sobre si el castillo había conseguido lo que quería. Ambas creían que la situación se resolvería por arte de magia, pero no fue así. Exactamente 2 días después, desde por la mañana Andrei Andreyevich pidió a Galina que reuniera a todo el personal en la sala de reuniones. Guardó un silencio tenso, como si estuviera eligiendo las palabras, y de repente empezó a hablar. Mis queridos y siempre preferidos empleados, disculpadme, pero tengo que informaros de que la empresa está en quiebra. No tengo ninguna posibilidad de pagaros los sueldos, porque no hay ni un céntimo en las cuentas de la empresa. Así que, muchas gracias por vuestra cooperación, y os deseo a todos buena suerte. Se oyó un gemido o un suspiro entre el personal. Algunos incluso empezaron a sollozar, lo cual era comprensible. Galina dijo que muchos de ellos llevaban trabajando casi desde que se fundó la empresa. El director se marchó en silencio, y la gente empezó a comentar lo sucedido. Galina e Ira volvieron a su lugar apartado en la calle, y allí Galia dijo: ¿Te puedes creer que todo se deba a que el director le pagó a ese idiota la cantidad completa? Imagínate, el dinero que había en las cuentas no habría sido suficiente. El contable me ha dicho esta mañana cuánto era, lo que significa que estaba informando también de su propio dinero. Galina solo tenía algún don para extraer cualquier información necesaria. Irina incluso a veces se preguntaba de dónde lo sacaba todo. Y ahora su amiga decía con certeza: eso significa que el dinero que pidió prestado recientemente al banco con intereses para la operación de su hija también fue a parar a esa víbora. Pobre chica, ¿va a morir ahora la hija del jefe? A Galina se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Irina tenía un plan en la cabeza. Dijo con toda calma: tranquilízate. La chica va a estar bien, confía en mí. De vuelta en la oficina, fingió ir con la limpieza al despacho del director. Galina seguía sorprendida y preguntó: ¿No te has enterado? Nos van a cerrar. La empresa está en quiebra, y estamos en la calle, y ya nadie quiere tu limpieza. Pero Irina, sin escuchar a su amiga, entró en el despacho del director. Estaba de pie junto a la ventana, mirando a lo lejos, y ni siquiera se movió. Cuando se acercó, empezó a hablar en voz baja. Andrei Andreyevich, sé que has perdido el dinero que cogiste para la operación de tu hija. Quiero ayudarte, y hoy venderé la pulsera que me diste. Creo que será suficiente para ayudar a la niña. Bruscamente se dio la vuelta, cogió a Irina de las manos y mirándola a los ojos empezó a hablar rápidamente. No pensarás que nunca lo haría, pero si fuera a la cárcel, nadie ayudaría a mi Dasa. Es una pena lo del negocio, pero quiero salvar a mi hija. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás de vender esas joyas? Irina negó con la cabeza en silencio, y entonces su jefe la abrazó de repente y le dijo en voz baja: No tienes ni idea de lo que haces por mí. Me salvas de nuevo, no tengo ni idea de cómo puedo agradecértelo, pero lo haré en algún momento. En ese momento Irina se sorprendió a sí misma pensando que quería estar con ese hombre entre sus brazos el mayor tiempo posible. El corazón de Irina estaba a punto de saltar de la emoción y, para no delatarse, dijo con voz temblorosa: Intentaré venderlo hoy, tengo a alguien en mente a quien le gustaría mucho hacerse con este cacharro. En ese momento pensó en Suren, y estaba segura de que se alegraría. Por una extraña coincidencia, justo el día anterior había vuelto a llamar, rogándole que vendiera la pulsera.
Irina se dio cuenta enseguida de que él ya conocía el valor real de la cosa, así que estaba dispuesto a todo. El antiguo propietario le ofreció a cambio reducir la deuda, llevarla de nuevo a trabajar para él, y no un trabajo cualquiera, sino como dependienta principal, pero Irina se negó aquel día. Ahora parecía la salvación, así que después del trabajo fue a casa de Suren. Era evidente que él no esperaba verla, por lo que al principio se sintió confuso, pero luego corrió a su encuentro con un grito de alegría. «Mi buena niña, ¿estás aquí? Pasa, cariño, pasa. ¿Quieres té, café?» La agitaba como si fuera una invitada importante. Suren siempre sabía cuándo y con quién comportarse así. Irina no se anduvo con rodeos y se lo contó todo de una vez. «Suren, querías mi pulsera, y prometiste reducir la deuda, pero créeme que sé cuánto vale realmente, así que la tendrás ahora mismo si me das esta cantidad a cambio». Cogió un cheque y un bolígrafo de su escritorio y escribió una cifra. Suren cogió inmediatamente el talón y lo miró indignado. «Cariño, ¿estás loco? Debes haber escrito un cero ahí. Haz cuentas. Esta baratija no vale tanto dinero». Irina miró fijamente a los ojos de Suren durante un momento, luego se levantó y dirigiéndose a la puerta habló con calma. «Bueno, no vale la pena. Entonces encontraré a alguien que me lo compre, y te lo devolveré al mismo tiempo». Irina le miró a los ojos por una razón. Había tal brillo en sus ojos que supo que Suren nunca se negaría a comprar esta joya. Ya había hecho planes para sacarle un buen beneficio, y ella no se equivocaba. En cuanto Irina agarró el pomo de la puerta, Suren habló de inmediato con voz ronca. «Guay, no tienes que irte enseguida. Sentémonos, bebamos té, café, hablemos. Si quieres abrir champán, no puedes irte así. Es costumbre regatear cuando compras algo». Suren no podía calmarse, e intentó durante otros 10 minutos bajar el precio, pero al darse cuenta de que a Irina se le estaba acabando la paciencia, accedió condenadamente. Suspirando tristemente, salió del despacho, y en un par de minutos regresó con un pequeño paquete. Irina volcó los montones de billetes sobre la mesa y, cogiendo una calculadora que había sobre ella, empezó a contar y resumir rápidamente las cifras. Cuando contó el último montón y lo metió en una bolsa, miró a Suren, que la observaba con tristeza, y dijo: «¿Y el recibo? Creía que habías aceptado perdonar la deuda y el dinero». «Tengo el dinero, pero la deuda sigue pendiendo sobre mi cabeza». Suren, sin soltar la pulsera, entró en la caja fuerte, y entregando el recibo dijo: «No pensé que fueras así. Eres un fuego, no una mujer. Si vuelves, te haré gerente de esta tienda». Irina hizo un gesto con la mano a Suren sin decir nada y salió. No esperaba ser capaz de hablar así, ni siquiera de conseguirlo. Cuando al día siguiente le trajo el dinero, Andrei Andreevich no pudo contener las lágrimas. Ocultando los ojos, murmuró: «Hay una razón por la que te di esta pulsera. Trae buena suerte, pero no es para ti, es para nosotros». Irina sonrió y habló en voz baja. «¿No es una suerte poder ayudar a alguien a tiempo, especialmente a un niño? Eso también es suerte. ¿Puedo visitar a su hija después de la operación?» Andrei Andreevich levantó los ojos, enrojecidos por las lágrimas, hacia ella, y le dijo alegremente: lo último. Quiero decir, ahora eres casi como un ángel salvador para ella». Aquel día Irina voló a casa como sobre alas. Se sentía muy ligera de ánimo, y era bueno que estuviera casi segura de que la operación de la niña saldría bien. 3 días después, el propio Andrei Andreevich la llamó y le informó alegremente: «Irina, felicítanos. La operación de Dashenka fue un éxito, y puedes visitarla mañana si quieres. Por cierto, hagamos una cita y veámonos allí. Tengo información interesante para ti». Irina estaba intrigada, quería saber qué quería decirle a Andrei Andreevich, así que apenas esperó a que amaneciera y se dirigió al hospital de la ciudad. Un hombre la esperaba en un banco del parque frente a la entrada. Parecía cansado pero feliz. Cuando vio a Irina, corrió a su encuentro, le cogió la mano y se la besó con los labios. Luego levantó la vista y dijo: «Muchísimas gracias. Ahora mi niña vivirá, y todo gracias a ti. Por cierto, si no es un secreto, ¿a quién le vendiste la pulsera?». Al enterarse de que ahora era propiedad de su antiguo empleador, Andrew le ofreció sentarse en un banco y empezaron a hablar. «Una vez, cuando nos casamos, mi mujer me habló de una joya milagrosa que había heredado. Entonces me dijo que esta pulsera para los hombres está sencillamente contraindicada. Solo les trae desgracias y penas. A las mujeres, por el contrario, les trae fuerza y buena suerte. No sé hasta qué punto es cierto, pero mi mujer me dijo que lo habían probado varias veces en su familia». Irina, tras escuchar, sonrió.
Suren, mi antiguo jefe, no puede dejarse engañar por esos cuentos. Tendrías que haber visto cómo se le iluminaban los ojos cuando se enteró de que estaba dispuesto a desprenderme de las joyas. Vamos a ver a Dasa, dijo Andrei, ofreciéndole la mano y ayudando a Irina a levantarse. Estuvieron sentados junto a la cama del bebé durante varias horas, e Irina se sorprendió a sí misma pensando que no quería separarse de ellos en absoluto. Ese día Andrei se ofreció a pasear a Irina por primera vez, y ella aceptó encantada. Se sentía cómoda y bien con aquel hombre, pero en aquel momento no pensaba en una relación seria. Mientras nos despedíamos en su casa, Andrei se declaró de repente: volvamos a vernos mañana en el hospital. Te presentaré a mi otra hija, Masha, y luego te propongo que demos un paseo juntas por el parque. Irina accedió, conteniendo a duras penas sus emociones. Su alma cantaba en aquel momento y se sentía muy feliz. Cuando volvió a casa, cogió en brazos a Muska, que había salido al pasillo a recibirla, y empezó a canturrear. Feliz, enamorada, como si flotara. El gato, que al parecer no apreciaba su estado de ánimo, maulló, saltó al suelo y se escondió debajo de la mesa. Por la mañana, por primera vez en su memoria reciente, Ira pasó mucho tiempo frente al espejo eligiendo su atuendo. Quería gustar a las niñas y, por supuesto, también a su maravilloso padre. Eligió un vestido turquesa claro que realzaba perfectamente su figura y decidió maquillarse un poco los labios y los ojos, algo que hacía tiempo que no hacía. Al abrir su neceser de maquillaje, se dio cuenta de que no iba a conseguir el look perfecto. El rímel se le había secado con el tiempo y el pintalabios le parecía tan brillante que se lo limpió inmediatamente de los labios. Bueno, vamos con nuestra belleza natural, dijo, sonriéndose a sí misma en el espejo. Cuando Irina salió por la entrada, no se dio cuenta enseguida de lo que había cambiado en el patio, y solo un segundo después vio la tienda de Suren quemada casi hasta los cimientos. Inmediatamente recordó las palabras de Andrei sobre la desgracia que traía el brazalete al sexo masculino. No creas en esas cosas después de eso, dijo en voz baja, y se dirigió a la parada del autobús. Andrei y su hija ya la esperaban en la entrada del hospital. Tras presentarlos, sonrió y dijo: espero que os hagáis amigas. Ya en la sala, mientras las enfermeras discutían activamente, Irina dijo algo en voz baja. La pulsera realmente trae mala suerte a los hombres. La tienda de Suren se quemó esta noche. Bueno, para ser honesto, siempre ha sido un poco laxo con la seguridad contra incendios. Ese es el resultado, como dicen. Andrew escuchó, y sonriendo tristemente dijo: bueno, al parecer no era solo la pulsera, aunque sigo lamentando que no te trajera suerte. Irina se acercó a Dasa y le acarició la cabeza en voz baja diciendo: mi mayor suerte es haberte conocido y haber podido ayudar a Dashenka, el resto no es nada. Cuando decía eso, no mentía en absoluto. Estas personas realmente no se habían convertido en extraños para ella. Irina empezó a pasar mucho tiempo con las hijas de Andrei mientras él resolvía algunos de sus propios problemas. Dasa se recuperó rápidamente, y eso era lo más importante para todos. Las chicas tomaron a Irina por su amiga desde el primer día y esperaban con impaciencia su llegada. Andrei incluso dijo una vez: Irina, no sé cómo viviríamos sin ti. Nos has ayudado una y otra vez. Ninguna niñera haría lo que tú haces con mis hijas. Muchas gracias. Irina no dijo que para ella socializar con las chicas también era un alivio. Quería volver a vivir, a vestirse, a hacerse trenzas, a pasear por el parque. Su vida pasó de ser gris y monótona a ser brillante, jugando con distintos colores. Un día, volviendo a casa tras un paseo con las hijas de Andrei, Irina vio a Suren. Otras veces habría intentado evitar este encuentro, no tenía muchas ganas de comunicarse con este hombre, pero ya era demasiado tarde. Suren se acercó a ella, hizo una mueca triste y dijo: puedes ver mi dolor. Todo está quemado, todo se ha ido. Para mantener la conversación, Ira preguntó: ¿qué vas a hacer? ¿Cerrar? ¿Qué hay que cerrar? Chilló, y continuó un poco más tranquilo. Sin dinero, sin ayudantes. Voy a buscar. Necesito mucho dinero, tengo que encontrarlo. Tras compadecerse, Irina se fue a casa, y por el camino pensó que no sentía ninguna lástima por aquel hombre. Además, conociendo a Suren, estaba segura de que saldría de esta, no estaría perdido. Eso es exactamente lo que ocurrió. Un par de días más tarde vio por casualidad al antiguo propietario saliendo del restaurante. Estaba muy animado y Olga Vladimirovna le llevaba de la mano. Al ver a esta pareja, Irina se quedó simplemente estupefacta. Esta vez no le dijo nada a Andrei, pero cuando, tiempo después, volvió a ver a Suede y a Suren arrullándose como tortolitos, no pudo contenerse.
Andrei se limitó a sonreír. Bueno, como se suele decir, hay dos de cada clase. Se encontraron el uno al otro. Olga se moría por tener en sus manos ese brazalete, así que ahora creo que lo tiene. No lo creo, respondió Irina sacudiendo la cabeza, no conoces a Suren. En la tienda decían que tenía un amante desde hacía varios años, así que ni siquiera le había comprado un anillo, y aquí había una pulsera, y por tanto dinero. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Un día Andrei vino a casa de Irina, que se quedó muy sorprendida. Normalmente se reunían en su casa o salían a pasear por la ciudad. Sonriendo enigmáticamente, empezó a hablar. Airishka, probablemente no me atrevería a decirte esto en mucho tiempo, pero hoy me han regalado una cosa, gracias a la cual han cambiado muchas cosas en mi vida. Normalmente, cuando te declaras, regalas un anillo, pero yo te pido que seas mi mujer y una vez más te regalo esto. Sacó del bolsillo una pulsera que le resultaba familiar y se la tendió a Irina. Le pareció que un poco más y caería inconsciente por el torrente de emociones y felicidad. Irina no daba crédito a lo que veían sus ojos y preguntó en voz baja. ¿Dónde conseguiste esto? Suren lo tenía. Andrew sonrió y dijo. Lo estaba, pero Suren y Olga no estarán libres durante mucho tiempo. Llevaban un negocio ilegal y fueron a la cárcel. Les confiscaron todos sus bienes, incluida esta pulsera. En cuanto oí ayer la noticia en el periódico, corrí a ver a mi compañero de clase, que es policía. Me explicó cómo recomprar los objetos confiscados y voilà. Mirando fijamente a los ojos de Irina, Andrei preguntó. ¿Entonces serás mi esposa? Las chicas realmente te están pidiendo que te mudes con nosotros, ellas también lo quieren. Irina se apretó contra el pecho de Andrei, tratando de ocultar sus lágrimas, y dijo en voz baja. Estoy de acuerdo. Claro que lo estoy. Exactamente un año después de aquel día, una familia numerosa cenaba en una pequeña cafetería. Todos los clientes observaban aquel idilio con curiosidad. Brindemos por nuestro aniversario, cariño, dijo Andrei besando a su mujer. Irina sonrió y habló en voz baja. Brindemos por los milagros que existen. Si no fuera por la pulsera de la suerte, nos habríamos conocido, yo habría dado a luz a Kostik, y Danilka, tú habrías abierto un nuevo negocio. Eso sí que es un milagro. Andrew miró con ternura a su mujer e, inclinándose hacia su rostro, le susurró al oído. Tú eres lo más importante, y un gran milagro para mí. No oímos, papá, dinos lo que has dicho, dijo Dasha indignada. Andrew cogió el vaso de zumo y dijo alegremente y en voz alta. Os quiero tanto. Besó a su mujer y se dirigió a su vez a sus hijas, besó sus mejillas sonrojadas y luego rozó con los labios a sus hijos, que dormitaban tranquilamente en el cochecito junto a la mesa. Irina contempló este misterioso rito de amor, y lágrimas de felicidad corrieron silenciosamente por sus mejillas. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.